personas, entre ellas 2 niños, en un apartamento de Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos, es investigada por la policía como un caso de asesinato y posterior suicidio. La familia es de origen guatemalteco. Una niña de 2 años que aparentemente no tenía relación con la familia fue encontrada ilesa en el apartamento, informó la policía en un comunicado que además indica que la familia llegó de Guatemala, pero las autoridades no tienen detalles sobre sus identidades ni sobre pariente alguno. La vocera de la policía, Julian Robertson, dijo que no se tenía mayor información sobre el caso. La niña sobreviviente era hija de la compañera de cuarto de la mujer guatemalteca asesinada y se encontraba en el sitio cuando ocurrió el tiroteo. Horas después, la niña ya se reunió con su madre. Vecinos del vecindario Bradford indicaron que la familia era discreta y respetuosa, pero que el crimen en la zona ha crecido en años recientes. Las autoridades agregaron que el lugar está acostumbrado a sitios inseguros por actos criminales en la zona residencial, así como el tráfico de drogas, prostitución y peleas de pandillas, que se está saliendo de control. Y los guatemaltecos muertos en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, eran originarios de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. La madre de Jacqueline Ramírez y abuela de los 2 menores muertos aún no cree que el yerno, por casi 7 años, haya sido el responsable del hecho. 7 años de casados cumplirían en enero próximo. Sin embargo, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, aparentemente el esposo le dio muerte junto a sus hijos Franklin, de 5 años, y la menor de 3, Caroline Michelle. No me explico ni qué pasó con ellos. No entiendo ni qué fue lo que sucedió, ni qué es lo que le pasó en la cabeza de mi yerno para hacer lo que hizo. No lo juzgo porque él entró en una etapa de desesperación. Él entró en una etapa tal vez de conflicto en su vida. A los 15 años viajó de forma indocumentada Jacqueline Maribel Ramírez junto a su esposo William Rolando Fuentes Godínez, ambos con el sueño de trabajar y construir su vivienda en San Pedro Zacatepeque, San Marcos. No convivimos mucho tiempo, 8 meses convivimos, y de ahí ellos se fueron para Estados Unidos, pero en el tiempo que yo lo traté, pues era una buena persona. Los esposos muertos son originarios de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, mientras que el fruto del amor de casi 7 años nacieron en Estados Unidos. Los familiares de los fallecidos en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, esperan que apoye el gobierno de Guatemala con la repatriación de los cadáveres. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Pasamos a otro tema. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó el primer taller regional de identificación humana para peritos forenses. Además, recibió la visita de expertos, quienes dieron a conocer un robot denominado Automate Express, por medio del cual se ha logrado obtener respuestas más rápidas de identificación humana en casos criminales. La identificación de ADN realizado con el uso de un robot puede hacer hasta 13 muestras de ADN a la vez y tenerlo cuantificado después de 30 minutos. Es utilizado en Estados Unidos, Brasil y algunos países de Europa. Si no fuera el robot, normalmente se llevaría 1 o 2 días para tener la muestra lista para saber cuánto ADN tiene. La extracción de ADN de huesos es un trabajo que ha requerido de mayor demanda en México, ante el incremento de fosas localizadas. Se requiere de un pedazo de hueso para establecer la identidad de una persona. Toda la ruta que lleva la línea del tren de la Bestia y después el tráfico que va por el estado costero de Tamaulipas. El número de fosas que se descubren cada día de migrantes centroamericanos es mayor. Las autoridades mexicanas han contribuido a la identificación de desaparecidos o en proceso de búsqueda, y que se dificulta el tiempo después de transcurrida una muerte. Y muchos de estos factores también el crimen organizado estudia y sabe de la ciencia y utiliza algunos de estos componentes para precisamente evitar que se llegue a identificar una persona. Para obtener este equipo se requiere de una inversión de $60,000, pero a la vez representa disminuir en un 15% el costo de las pruebas de ADN, que tienen un costo estimado de $300, y en algunos casos de investigación se requieren de 3 o hasta 15 cotejos. Por una Guatemala en paz, Byron Secaida y Suseli Contreras. Hay más avances en temas de investigación. Por primera vez en la historia judicial se hizo una comparación de voz entre los acusados y las escuchas telefónicas, peritaje que fue presentado hoy en la continuación del juicio contra madre e hijo vinculados con Valdemar Lorenzana.
En la continuación del juicio contra María Regina Ortiz y su hijo Juan Manuel Galindo, se presentó la perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Carla López, profesional que llevó a cabo el primer expertaje de voz en la historia judicial. El peritaje consistió en realizar una comparación de voces entre las escuchas telefónicas presentadas como prueba y las voces de los acusados, ya que el Ministerio Público les atribuye que desde la cárcel Juan Manuel Galindo continuó coordinando envíos de droga con ayuda de su progenitora. La Fiscalía presume que el envío sería para la supuesta organización criminal que dirige Valdemar Lorenzana. Galindo purga una condena de 12 años de cárcel por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La perito explicó que son 3 etapas para afirmar, confirmar y reafirmar el resultado. La primera, familiarizarse con la voz. La segunda, realizar una biometría. Y la tercera, un análisis. Concluyó que la voz de las escuchas da como positivo con los procesados. El Ministerio Público los acusa por uso de aparatos móviles en centros de privación de libertad, conspiración para el tráfico, almacenamiento ilícito y conspiración para el asesinato. El debate oral y público continúa en el Tribunal 11º de Instancia Penal, que deberá resolver la responsabilidad penal de los procesados. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle. Y más de la justicia, la policía logró la captura de un hombre y de una mujer presuntos sospechosos del asesinato de 2 mujeres cuyos cuerpos dejaron abandonados ayer. Como evidencia, se localizó la grabación del hecho criminal en los celulares de los capturados. La serie de allanamientos realizados en Santa Catarina Pinula dio como resultado la captura de Luis Alejandro Morataya, alias El Jordan, y de Yesenia Sofía del Águila, alias La Serpiente, presuntos integrantes de la clica Vatos Locos de la Mara 18. Ayer 3 hombres más fueron capturados vinculados en los hechos. Se han encontrado también 2 teléfonos celulares que eran utilizados para poder activar estos artefactos explosivos. 2 teléfonos celulares también donde se encontró evidencia como fotografías y video del momento en que estos individuos descuartizaban a sus víctimas. Los investigadores descubrieron el lugar donde acudieron después que lanzaron en un sector de la zona 14 los cuerpos de 2 mujeres. Una fue identificada como Francisca Chenguscap, quien murió de asfixia por estrangulamiento, y la otra mujer permanece en el INACIF sin ser identificada. Estos individuos fueron localizados a través de la investigación criminal que se realizó desde ayer en el hallazgo de los 2 cuerpos en el sector de la zona 14, utilizando todos los insumos tecnológicos que la policía tiene a su alcance para poder esclarecer este tipo de hechos delictivos. Hay una serie de cámaras de videovigilancia instaladas en el cantón 21 de la zona 14 que ayudaron a observar las características de las personas responsables de haber lanzado los cuerpos sin vida. Durante el allanamiento se les decomisó 2 granadas hechizas, pólvora, baterías y un instructivo para fabricar y activar este tipo de artefactos. Por Una Guatemala en Paz, Byron Secaida y Suseli Contreras. Y la audiencia de anticipo de prueba de 2 testigos en el proceso que se sigue contra 13 sindicados por tráfico ilegal de personas quedó suspendida por los alegatos de la defensa que pusieron a prueba la paciencia del juez. Para hoy se tenía prevista la declaración de 2 testigos albaneses por medio de videoconferencia desde Estados Unidos. Pero antes de iniciar, la defensa presentó un recurso de reposición, ya que argumentó que los traductores era por parte del país norteamericano y que podía existir injerencia, ya que Estados Unidos presentó la denuncia por tráfico ilegal de personas contra los 13 procesados. Y a fuerza de lo que sea, quiera realizar esta diligencia retorciendo la ley. No me lo explico. La única explicación que encuentro es justamente esa enemistad existente entre usted y mi persona que la plasma en sus resoluciones. Esa animadversión y ese malestar le impide ser ecuánime, le impide ser justo. Saca ese pasado. Por su parte, la expresión del juez era la siguiente al escuchar los alegatos. Está puesto como un juez de garantías. Haga que se cumplan esas garantías, respete el debido proceso, respete la imperatividad procesal como pilares fundamentales del proceso penal en Guatemala. El Ministerio Público les atribuye a los 13 sindicados de integrar 2 organizaciones criminales distintas, dedicadas a pasar por los registros de migración a guatemaltecos, centroamericanos, ecuatorianos y albaneses de forma ilegal. El juez dio trámite a dicha acción legal y suspendió la diligencia, por lo que fue reprogramada para el 29 y 30 de septiembre próximo. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle. Y la Cámara Penal resolvió trasladar al Juzgado B de mayor riesgo el proceso contra Alan Acevedo Cruz,
guardaespaldas del presunto narcotraficante Jairo Orellana, que actualmente enfrenta proceso de extinción de dominio. Acevedo fue detenido el 16 de mayo pasado cuando hubo un tiroteo para lograr la captura de Orellana, hecho en el que murió el agente de la policía Miguel Ángel Carranza, crimen que se le atribuye a Acevedo. La Fiscalía explicó que el caso contra el sindicado fue cerrado por el juzgado de Zacapa y que está pendiente que la sala resuelva una apelación que busca revertir dicha acción. Y hoy fue la audiencia de primera declaración en el caso Semococh Alta Verapaz, en donde 22 personas fueron procesadas luego del enfrentamiento entre policías y comunitarios el pasado 15 de agosto. 4 de ellos fueron enviados a prisión preventiva. Afuera del edificio de Torre de Tribunales se pudo observar presencia policial y militar, mientras se realizaba la audiencia a cargo de la jueza Úrsula Magnolia Teyulyat del Juzgado de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz, así como familiares que esperaron a los indicados en el Parque Central. Papá estaba trabajando, regresando, como llegó a cortar ejotes, entonces estaba descansando ahí con mi hermano cuando llegaron la policía y de una vez lo sacaron y arrastrado. La verdad que estamos aquí presentes apoyando a mis familiares, porque aquí tengo un tío, están entre esas personas, por eso vine a ver, mis primos están aquí en el parque. Al final, la jueza resolvió que 4 de los 22 detenidos quedaran en prisión preventiva, siendo ellos Manuel Xolcaal, Andrés Chen Huc, Eric Benjamín Seb Och y Mateo Cautún, sindicados de los delitos de robo agravado, instigación a delinquir, detención ilegal con circunstancias agravantes y atentado con agravación específica. Los otros 18 capturados quedaron ligados al proceso, pero recibieron una medida sustitutiva consistente en una caución económica de 4,000 quetzales. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung desde Cobán, Alta Verapaz. Llegan los patrocinadores, pero vamos a regresar en breve y volvemos con el paro en una oficina del Ministerio de Salud clave para la importación de medicamentos que ya cumple 2 días. Tenemos la información.